buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Tecnotronic. Fijaros qué batería más bonita tengo entre mis manos. Os suena esta marca, ¿verdad? Ichica. Ichica es una marca de herramientas que tienen multitud de herramientas y a mí me encantan las herramientas, pues cómo no, que tienen baterías de litio. En esta ocasión tenemos una batería de litio de 18 voltios y 2 amperios, que tiene por aquí un pulsador, el cual tiene unos LEDs que nos marca la carga. Para insertarla no es necesario apretar, pero sí para sacarla. ¿De dónde? ¿De dónde diréis, verdad? Pues quedaros conmigo en este vídeo porque vamos a ver cómo vamos a hinchar multitud de cosas gracias a esta batería. Y por aquí tenemos la joya de la corona. Fijaros que tenemos aquí un pedazo de pequeño, porque es pequeñito, un compresor de aire de la marca Ichica. Vale, a baterías o que también se puede colocar en el mechero del coche. Tenemos por aquí abajo un cable bastante largo, como unos 3 metros, y tiene su toma de 12 voltios para meterla en el mechero del coche. O sea, lo podemos llevar en el coche siempre, sin batería, y siempre lo podremos enchufar. Seguimos con el compresorcito. Mirad, la batería se inserta aquí. Fijaros que es como un túnel esto, pues insertamos la batería aquí. Con un golpecito ya tenemos la batería metida. Por este lateral tenemos una pequeña linterna de LED que tiene 3 LED y la verdad que alumbran bastante en la oscuridad. Por este otro lado tenemos una pantalla pequeñita digital, la cual si le damos se nos enciende y nos marca la presión en PSI, en bares o en kPa. De acuerdo, aquí tenemos para darle más o menos presión, la que nosotros queramos. Nos vamos a los bares y le vamos poniendo los bares que queremos que se nos hinche la rueda de nuestro coche, de nuestra bicicleta, nuestro patinete, nuestro balón, nuestro tractor, porque cuando vamos a la finca a trabajar, pues queremos tener las ruedas en condiciones. O imaginaros que tenemos que desinflar la rueda del tractor o de la furgoneta para entrar por una puerta que no entramos y luego tenemos que volver a hincharlas. Pues este aparatito nos va a venir muy bien para llevarlo en furgonetas, tractores o en los coches, que todo el mundo tenemos coches, ¿no? Vale, vámonos al otro lado. Por el otro lado nos encontramos que viene recogida la manguera y esta es la manguera de presión, por decirlo de una manera, ¿no? Porque tiene 2 mangueras. Fijaros qué manguera tiene. Una manguerita de presión con su adaptador para las boquillas típicas de las bicicletas, mountain bike o los coches. Esta es la estándar, ¿no? Que metemos, apretamos y le damos a la presión. Por aquí tenemos 3 tipos de boquillas. Pues para balones, para colchonetas y para... Este es el pequeñito de las bicicletas, ¿vale? El adaptador para poner a las boquillas pequeñas, para hinchar las ruedas pequeñitas. Vale. Voy a darle un poquito aquí antes de marcharnos a comprobarlo in situ en coches, bicicletas, colchonetas. Voy a probarlo en todos los lados donde se me ocurra. Y quiero, no os marchéis, no lo dejéis de ver el vídeo. Quiero que veáis cómo hincha y cómo deshincha. Bueno, tenemos por aquí, fijaros, 1, 0 y 2. En el 2, en el 1 mejor dicho, bueno, pues ya escucháis, ¿no? Y se pone a echar aire por la boquilla bastante fuerte. En el número 2, diréis, ¿para qué es este tubo que tiene aquí? Pues bueno, resulta que en el número 2, por este lado, si le damos, escuchar, fijaros, alto, fiera. Fijaros que por este lado tiene un tubo y por aquí tiene un ventilador, aquí, en este lado, y lo que hace es sacarnos aire por este tubo. Si nosotros le ponemos este adaptador aquí, mirad, tendremos la opción de ponerle pues una boquilla más estrecha, incluso más estrecha,
para hinchar pues colchonetas, para hinchar cualquier cosita que nos permita hincharlo sin presión. Esto es un ventilador y nos permite hincharlo con un poquito de presión, pero no tanta presión como esta otra manguera, que es la especial para hinchar con presión. También nos servirá si tenemos que poner algo al vacío. Nos sirve para metemos el tubo aquí y ahora mismo lo que nos hace es succión o vaciado de una bolsa a través de este tubo. Por este lado nos succiona el aire y por este lado lo expulsa, ¿de acuerdo? Tenemos las dos opciones. Venga, pues vámonos ahora con este aparatito y vamos a ver qué hinchamos y qué deshinchamos. Pues mirad, lo primero que se me ha ocurrido en mente, pues un balón. Le cogemos la boquilla para hinchar balones, pelotas, balones, lo que queráis. Presionamos la boquilla, ya veis que está deshinchado. Le vamos a dar, pues no sé, vamos a 2,60 igual, es mucho, ¿no? Vamos a darle a 2 bares de presión. Metemos la boquilla por el agujero del balón y le damos marcha. Vamos a ver cómo hincha este balón. Venga. Vale, que lo revienta. Ostras, qué fuerza tiene. Venga, sacamos la boquilla, balón hinchado. Prueba superada. Vamos a ver qué hinchamos ahora. Bueno, mirad, aquí estamos con la rueda del coche y directamente vamos a ponerle la toma a la rueda y automáticamente nos va a marcar en la presión que está en las ruedas, que son 2,25 bares. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle con el más que nos lo suba hasta 2,80 bares. Le damos al 1. Bueno, mirad, ya nos lo ha dejado en 2,80 la rueda. Para desinflarlo, ya sabéis cómo hay que hacerlo, ¿no? No es cuestión de darle al menos, no nos lo va a hacer. Aunque le demos al 1, no nos va a deshinchar. Deshincharlo es manualmente, ¿vale? Pero viene muy bien tener este aparatito para saber la presión que tenemos en las 4 ruedas, ¿vale? Simplemente, pues decimos, mira, queremos 2,25 las delanteras y 2,50 bares en las traseras. Y con este aparatito digital que nos marca los bares nos viene estupendamente. Vamos a ver ahora qué otra cosita hinchamos por ahí. Bueno, comentaros también que trae su libro completito de instrucciones, en el cual os puede sacar de cualquier tipo de duda. Un par de boquillas más adicionales también para diferentes tipos de llenado de aire. También nos trae un cargador de su batería y este cargador nos da 2 amperios. Tiene una salida de 2 amperios la hora. Por lo tanto, esta batería en aproximadamente menos de una hora nos la dejará cargada. Simplemente la introducimos de esta manera. Al introducirla se enciende este LED de color rojo y cuando ya está cargada se nos pone este de color verde. Vamos a seguir hinchando más cosas. Venga, acompañadme. Bueno, mirad, me he traído una colchoneta de estas hinchables que se utilizan multitud de gente cuando nos vamos de hacer acampada. Y la he traído y vamos a ver ahora cuánto tiempo, la voy a extender bien y vamos a ver en cuánto tiempo se tarda en que se hinche y se deshinche después este tipo de colchoneta. La verdad que no la hincho desde hace años, pero hoy, gracias a la marca Ichica, vamos a hincharla.
Bueno, os puedo asegurar de que no ha tardado ni 5 minutos en llenar una colchoneta hinchable que tiene unas medidas de 2 metros por 1,60 de ancho, y luego el grosor que tenéis ahí que podéis ver pues tendrá unos 20 centímetros. Yo creo que hincha de narices el aparatito, ¿vale? Y no solo hincha, sino que también deshincha, porque así nos evitamos tener que andar sacando el aire o esperando a que se deshinche las colchonetas, como en muchas ocasiones nos ha tocado a todos hacer. Entonces ahora mismo vamos a cambiarle el tubo de lado al compresor, le cambiamos el tubo de lado y vamos a deshincharlo a la contra. A ver cuánto tarda. Bueno, fijaros qué pasada, o sea, me estoy quedando alucinado. Vale que ha hinchado fenomenalmente, pero deshinchar la colchoneta ha sido como dejarla al vacío. Por eso os he comentado antes que si queréis guardar cosas al vacío, envasar al vacío las cosas, con este aparato lo podéis hacer, pero perfectamente, perfectamente. Me ha dejado asombrado, en escasos también 3 minutos, por ahí más o menos, ha vaciado por completo la colchoneta y me la ha dejado al vacío. Ya lo podéis ver cómo ha quedado de arrugada. Ahora para plegarla, doblarla y guardarla, se nos va a hacer una tarea muchísimo más fácil gracias a este pequeñito pero matón compresor de Ichika. Bueno, pues ya habéis visto que el compresor cumple con todas las expectativas que yo le he puesto para hacer las pruebas, ¿no? Cumple de sobra, la verdad que tendrá un motorcito pequeñito de compresión y con esta batería es más que suficiente para marcharnos a cualquier sitio o llevarla portátil en un remolque o llevarlo para cuando estamos haciendo una barbacoa y el carbón no nos arde, le ponemos el ventilador, que yo lo he hecho más de una vez, y comentaros que bueno, a mí me ha gustado mucho, lo voy a usar, lo voy a dejar en el coche, porque nunca se sabe lo que nos puede pasar, y en el coche es en el sitio que mejor uso le vamos a dar. Coche o, por ejemplo, un tractor, si alguien tiene fincas o demás, es donde mejor uso vamos a dar a esta maravillosa máquina de hinchado. Así que si os ha gustado este vídeo explicativo y esta review, me dejáis un like, suscribíos a mi canal por aquí debajo. Cualquier consulta, duda o sugerencia os la atenderé encantado en los comentarios o en mi grupo de Telegram de Todo Baterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur.